¿Qué tal? Verán, el convento de Hermanos Menores Capuchinos de Casares es el último de los conventos que crea la Orden en Andalucía. Bueno, estuvo en funcionamiento entre 1731 y 1835. El conjunto conventual permite interpretar el urbanismo de Casares, puesto que se crea a las afueras del casco histórico a finales del primer tercio del siglo XVIII. Estuvo ocupado regularmente por 10 a 20 frailes. Su fábrica responde a las reglas de la orden religiosa, que dictaban sobriedad y sencillez. En origen, un tapial rodearía todo el complejo conventual a modo de cerca, del que hoy solo queda el bello arco del Llano de la Fuente. Pese a un periodo de existencia bastante breve, el convento de Capuchinos de Casares fue protagonista de algunos episodios significativos en la historia social y política de España durante los siglos XVIII y XIX. Además de condicionar urbanísticamente el crecimiento del pueblo, el convento también influyó a nivel social en la vida de los casareños. Durante la Guerra de Independencia, los frailes participaron activamente en la defensa de Casares, formando las armas y administrando el polvorín desde el que se abasteció, aparte del campo de Gibraltar, acciones que contribuyeron a que el pueblo no fuera tomado por los franceses. Hoy nuestro espacio va a estar dedicado al convento de los Capuchinos en Casares, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida y, ya lo ven, además recogimiento. Comenzamos. Bienvenidos. Javier Martos, bienvenido de nuevo a Microclima, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí hoy en un programa muy especial porque vamos a dedicárselo precisamente a un enclave histórico casareño. Pero antes de adentrarnos en la materia, ubícanos, zona y ubicación territorial de Casares. Hay que empezar siempre por ese aspecto, ¿no? Por esa mirada hacia el territorio, porque Casares está en un sitio que es una encrucijada entre la serranía de Ronda, el mar, en la zona de transición entre la Málaga montañosa y el campo de Gibraltar, una zona de fronteriza, y esta ubicación ha influenciado todos los aspectos, todos los hitos de su historia los ha influenciado y ha tenido un papel relevante, ¿no?, en muchas de las cosas que ha ocurrido, también en lo que le vamos al tema al que vamos a dedicar el programa de hoy, ¿no? Como bien digo, ¿dónde está Casares? Está en un sitio montañoso, está ubicado en lo alto de una peña, está en un sitio que hasta mediados del siglo XX no era difícilmente accesible, comunicado con un camino con Estepona, con un camino con San Roque y con Gaucín, pero fíjate una anécdota, en la hoja geológica de Casares de 1932, de Casares Estepona, venía un apunte de los geólogos diciendo eso, que a Casares era muy difícil de llegar, que no llegaban los caminos, llegaban prácticamente sendas por donde había que moverse a lomos de caballería, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto importante. Como digo, esto ha condicionado toda su historia, ha condicionado los paisajes también y los usos que han desarrollado las personas en este territorio. Esto lo recuerdo cuando hicimos el programa de las matuteras, es algo que referimos y ahora también tenemos que referirlo.
Y otro aspecto importante es que en Casares está muy bien representado todos los momentos de la historia, desde la prehistoria más remota hasta la actualidad. El paleolítico inferior está muy bien representado, ya en todos los paleolíticos, todas las etapas posteriores también. En el neolítico, en la Sierra de la Utrera, en el entorno de los Baños de la Hedionda, en el subsuelo, en sus cuevas. Hay hasta el 25% de las cuevas están ocupadas. A este territorio llegaron los fenicios del otro lado del Mediterráneo, con lo cual es también un momento muy bien representado. En época romana, Casares tenía su propia ciudad romana, la Cipo, que estuvo en funcionamiento desde la época republicana, en el siglo II-III antes de Cristo, hasta II-III después de Cristo, se abandona, pero esa influencia territorial, tanto en el reparto de las parcelas como en muchos otros aspectos, ha quedado ahí. Y ya luego en época medieval, al principio de la Edad Media, pues la gente era heredera de esta tardoantigüedad romana. El pueblo propiamente no existía, y lo que es el caserío es una construcción de origen bereber de la Baja Edad Media. A partir del siglo XIII empezaría como un castillo en lo alto de esta peña, de este cerro donde está ubicado Casares, y a partir de ahí se desarrolla, ¿no? A finales del siglo XV, cuando este territorio ya pasa a depender traslada el mundo Andalusía al mundo cristiano, pues pasa a constituirse como condado, el condado del Duque de Arco, condado de Casares. Y el Duque de Arco durante 3 siglos es el dueño de todos los bienes productivos de esta zona y tiene poder sobre los vasallos, que son los habitantes de este condado de Casares. Esto es más o menos la breve historia de este territorio. ¿Por qué hemos referido el condado de Casares? Porque el tema del programa de hoy, el convento de Casares, que es el último convento capuchino que se crea en Andalucía, a partir del año 1731, tiene lugar dentro del condado de Casares. Y hay un documento a mediados del siglo XVIII, en el año 1752, que dibuja cómo era el escenario que existía en Casares en ese momento. Es el catastro de la Ensenada. El catastro es un interrogatorio que se manda a cada una de las poblaciones de España para ver cuáles eran los medios productivos, qué número de casas había, cuántos habitantes tenían, qué tipo de cultivos había, qué tipo de ganadería, etcétera, ¿no? Si había o no órdenes religiosas, todo lo que podía constituir la vida de un pueblo a mediados del siglo XVIII. El Casares que dibuja en ese momento el catastro de la Ensenada es un pueblo que tiene entre 3.500 y 4.000 habitantes, donde hay 600 casas, donde hay una bastante numerosa relación de profesiones, porque claro, había que producir y había que trabajar y resolver el día a día aquí, ¿no? Boticarios, escribanos, etcétera. También un apunte importante que da el catastro de la Ensenada es que gran parte de la población es jornalera y, entre otras cosas, cita que existía un convento de hermanos menores capuchinos, en el que en ese momento había 12 frailes viviendo. Ese es precisamente el contexto que tenemos y es un documento que nos dibuja, incluso hace un croquis de lo que es el pueblo y traslada una visión del Casares de 1752 muy parecida al Casares actual, con lo cual es un gusto, ¿no?, poder estar haciendo este programa hoy. Benito Trujillano, qué placer volver a verte, querido amigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy animado por las expectativas que vosotros nos estáis ofreciendo. Sin duda alguna. Este entorno te tiene que traer muchos recuerdos, Benito. Primero porque de la parroquia de la Encarnación, que fuiste monaguillo en tu infancia, eso porque me lo ha dicho un pajarito. Y esta es prácticamente tu zona de juegos, ¿no? Cuando jugabas aquí al fútbol, ¿no? Efectivamente. Los territorios de la infancia es la patria del hombre, y esta es mi patria, el Llano de la Fuente. Qué maravilla. Aquí mis primeros recuerdos era mi abuela hablándome de anda, ve al convento, y eso te siembra una semilla de querer conocer, querer identificar de dónde proviene.
y eso nos ha llevado ya en nuestra madurez a estudiar este convento capuchino de hermanos menores capuchinos, que tiene una historia y un poder muy interesante en la historia y en la progresión de Casares. En 1731, esto estamos referenciando el condado de Casares, Cayetano Ponce de León, Espínola y de la Cerda, es el 8º conde del condado de Casares, autoriza la creación de un convento capuchino. Ya en sus territorios había otros conventos capuchinos. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan? El primer criterio es que son frailes limosneros, que se dedican a pedir limosna a las grandes congregaciones y a las grandes exposiciones religiosas, pero no son acumuladores de tierra, con lo cual él no ve un factor de riesgo en su propiedad. El segundo es que este es un sitio de tránsito, Gibraltar, Málaga, La Sierra, Alcalá, Ronda, y es un sitio de tránsito y de personal por unos caminos que son infernales. De hecho, nuestro hospicio, nuestro hospital, que está en el castillo, está regentado por un capuchino. Y en 1731, gracias a un capitán Ontañón de Algeciras, un personaje interesantísimo, porque además de sus propiedades, además de su graduación militar, además de todo es corsario. Próximo a su fallecimiento, hace una donación gracias a Zarco, que es su administrador, para la creación en Casares de este convento capuchino. Son 22.400 pesos lo que da el capitán Ontañón para la construcción, del convento capuchino. De este convento. Y comienza este convento durante los 10 primeros años en una hospedería. Esto es el sitio de hospedaje de esas misiones que traen los capuchinos de propagación de sus ideales procedentes de San Francisco, sus votos de pobreza, sus votos de exposición teológica ante grandes masificaciones de gente. Ese convento que empieza como hospedería está 10 años manteniendo esa forma. ¿Y por qué se construye este convento en este medio, que es interesantísimo? Pues en primer lugar porque hay agua. En segundo lugar porque hay materiales de construcción. En tercer lugar porque está la huerta. Y esas características es lo que favorece la construcción y la localización de este convento. Este convento que posteriormente, 10 años después, ya es un convento puro y duro, donde existen más o menos de 15 a 20 frailes capuchinos. Son épocas muy convulsas, son épocas donde, bueno, ellos tienen una actividad tan interesante que sus votos le llevan a no poder tocar los bienes materiales. Ellos no pueden tocar el dinero y se valen de lo que se llaman las órdenes terciarias. Las órdenes terciarias era gente de Casares con un síndico, que era el administrador, que le administraba las propiedades y la parte económica y pecuniaria del tema. Hay una relación íntima y una identificación entre el pueblo y el convento. El pueblo asume el convento como propio. La construcción del convento es muy simple, porque se limita a la estructura típica de portería. La portería estaba a aquella altura, desgraciadamente hoy está destruida, la iglesia y el claustro. El claustro es la parte posterior, que luego después va sufriendo en el proceso histórico una serie de desarrollos y limitaciones que hacen que en un momento dado pues sea un convento, aunque en los capuchinos no es un convento de primera como pues es Ubrique, pero por aquí pasan todos los personajes importantes de la época que van a dar una categoría a este convento y una referencia. Bueno, Benito, vamos a acercarnos a uno de los símbolos importantes de lo que era la construcción del convento capuchino, el arco precisamente, pero confírmanos, ¿dónde estamos pisando ahora
todo esto era propiedad del convento. Efectivamente, efectivamente. La verdad es que es muy importante el tema del arco. Ajá. Porque Este es el arco, ¿verdad? El arco significa el límite de la zona conventual. Ajá. El arco tiene una simbología bastante franciscana. Sí. ¿Por qué? Porque esta parte estaba cerrada. Y el arco significaba algo como la entrada al reino. Al reino de los cielos. Esto era la zona de jardín y este arco se construye con esas características porque las unidades presupuestarias del convento, las unidades presupuestarias, como los materiales y el agua estaban aquí cerca, estaban detrás, se utilizaron alarifes, que eran albañiles del pueblo, sí, y también participaron los frailes. En su presupuesto sobró un dinero y ese dinero se utilizó en la construcción del arco, sí, que tuviera unas características específicas, que era la separación entre lo terrenal y el cielo. Efectivamente, lo mundano y lo celestial. Esta zona entraba a un inmenso jardín, y las características era que era un sitio donde la santificación, la pobreza, todos los criterios que la orden capuchina, esa orden italiana de 1530 y algo, derivada de los franciscanos, donde la pobreza, donde el rechazo al mundo, a la situación mundanal, donde los hábitos, el fraile capuchino solamente tiene un hábito marrón, una cuerda, y eran denominados capuchinos por la gran capucha y una sandalia. El mundo de la pobreza. Se caracterizaba por la pobreza. Benito, vamos directamente ya, si quieres, a seguir disfrutando de los espectadores de Microclima, sobre todo del contenido hoy que tenemos, que es el protagonista en nuestro convento capuchino en Casares. Vamos a tener la oportunidad de visitar ahora la iglesia, el claustro, y lo bueno para el final, vamos a dejar todo lo que es la cripta para el final del programa. Efectivamente, además la cripta ha supuesto para nosotros nuestro último escalón. Benito, esto es una maravilla. Estamos en el claustro original del convento de los capuchinos. Hemos encontrado aquí lugares maravillosos. Tenemos ahí una fuente original. Tenemos también las canalizaciones para que no hubiera inundaciones. Bueno, esto es una auténtica joya. Quiero que me cuentes una cosa. ¿Cómo era el orden jerárquico de los capuchinos? Bueno, la reforma capuchina, que proceden de franciscanos, tienen una serie de criterios y de votos de pobreza y votos misionales, la predicación. Era su sustento y su base. Dentro de los capuchinos hay dos principales activistas o actividades que se desarrollan en el convento. Uno son los clérigos, que son los que tienen estudios teologales, son los curas de los capuchinos, y otros son los hermanos legos. Los hermanos legos son los que trabajaban en el mantenimiento del convento. Eran también los menos preparados académicamente y eran los que trabajaban en el convento. Entonces,
tendrían un prior o alguien que fuera el superior a los capuchinos. ¿Y cuántos formaban el convento? ¿Cuántos monjes habían aquí? Y sobre todo su funcionalidad, la austeridad, la pobreza, el tener una serie de condicionantes que no podían hacer. Por ejemplo, no podrían tocar dinero. Efectivamente, tenían una serie de condicionantes. El hermano guardián era el correspondiente al abad de otros conventos, era el jefe del convento. Y ese hermano guardián estaba rodeado de una serie de cargos, como eran el cronista, como era el corista, encargado del coro, como era el hermano portero, y los legos, que se encargaban del mantenimiento y la cuestión laboral del convento y del trabajo en la huerta. Mientras que los hermanos con estudios teológicos se dedicaban a las misiones, acompañado de su voto de pobreza, las misiones de enseñanza de un modelo teologal de acumulación de gente, de grandes grupos de personas que escuchan al misionero, que en este caso es un hermano capuchino. Decíamos al principio que Casares está en un sitio aislado y eso conlleva que el convento también esté en un sitio aislado. De tal forma que durante la vida del convento fueron desterrados a este lugar frailes capuchinos que resultaron incómodos para la Iglesia en su época. Hay varios frailes de presencia muy destacada, pero el que primero está desterrado a este sitio hacia el año 1785 aproximadamente es el fraile capuchino Diego José de Cádiz. Los estudiosos de la historia del catolicismo español lo consideran como uno de los 3 personajes más influyentes en el catolicismo español. La obra cumbre de este fraile capuchino es El soldado católico en guerra de religión. De alguna forma, a finales del siglo XVIII, le está diciendo a sus contemporáneos, a sus frailes contemporáneos, que pueden tomar las armas para defender su fe frente a incursiones externas, ¿no? En este caso, frente a los franceses, y ese precisamente fue la razón por la que durante la Guerra de Independencia los frailes capuchinos que vivían en este convento tomaron las armas en una zona externa de Casares, que actualmente se conoce como el Castillo de los Moros, pero es donde tenían ubicado un depósito de donde suministraron de armas y munición a todo el campo de Gibraltar. Otro aspecto importante de Diego José era un gran trabajador como fraile, pero al mismo tiempo era un personaje muy reaccionario. Anduvo por toda España dando sermones. Su biógrafo, Fray Sebastián de Ardales, dice que anduvo más de 80.000 kilómetros a lo largo de su vida. Estuvo en plazas como Zaragoza, como en Barcelona, como en Valencia, a donde llegó andando, hay que decirlo, porque los frailes se desplazaban en sus misiones andando. Pero otro aspecto importante es que desde aquí, desde el convento de Casares, fue consciente de que la vocación de la Divina Pastora, como la vocación de la Virgen María como Divina Pastora, no estaba reconocida por la Iglesia de forma oficial, y desde aquí mandó una carta al Papa en Roma para que se reconociera, y a partir de ese momento esa vocación fue reconocida oficialmente por la Iglesia. Es un aspecto de gran trascendencia porque en la actualidad, por ejemplo, la Divina Pastora mueve romerías en el mundo o en Sudamérica, por ejemplo, de hasta 3 millones de personas. Ese es un aspecto importante. Otro personaje capuchino que estuvo aquí en destierro fue el obispo de Ceuta, Fray Rafael de Vélez. Estuvo en el año 1822, es decir, posterior a la Guerra de Independencia, posterior a la firma de la Constitución de Cádiz, y Fray Rafael de Vélez es un personaje anticonstitucional. Su obra cumbre se llama Apología del Trono y el Altar, y de alguna forma está sentando las bases de un pensamiento donde se aunan la corona, la patria y el rey.
Estamos en la crista del convento. En la tradición oral de Casares había una leyenda a finales del siglo XX en la que los niños se metían por unas ventanas que hemos visto ahí mientras estábamos en el claustro y entraban en una zona oscura donde había huesos y eran esqueletos humanos. Esto dio lugar a una leyenda negra que no corresponde con la realidad, o sí, porque precisamente estamos en la crista del convento. Se descubrió en el año 2021 relacionado con las obras de restauración de la solería de la iglesia, en la que hemos visto anteriormente. Bueno, estamos propiamente en la zona donde se enterraba las sociedades de la época. Se enterraban tanto los propios frailes como la gente que tenía recursos económicos para poder enterrarse aquí, hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Estamos viendo una serie de tumbas en el suelo. Cuando se hizo la excavación arqueológica, la antropóloga y el arqueólogo que hicieron precisamente la excavación detectaron que los esqueletos se superponían en cada una de estas tumbas, es decir, que cada una de estas tumbas en su momento albergó varios esqueletos. Allá al fondo estamos viendo un pequeño altar donde se depositaría el cadáver y un fraile de aquí del convento pues daría un pequeño responso antes de enterrar propiamente el cuerpo. Y finalmente hay una serie de nichos, que ahora los veréis, donde también se han encontrado esqueletos, pero la antropóloga concluyó que las personas enterradas ahí correspondían a gente de muy avanzada edad. Y bueno, da pie a otra hipótesis relacionada con este convento, y es que frailes capuchinos en avanzada edad venían a este convento de Casares a pasar los últimos años de su vida y eran precisamente los que se enterraban en el nicho. Vivitur parvo bene, con poco se vive mejor. Ese era el lema, la consigna de los capuchinos de Casares. Y esa situación de radicalización y anti-ilustración y antiliberalismo que tienen los capuchinos de Casares le lleva que en 1835 este convento se exclaustra. Todos los frailes, entre 15 o 20 frailes capuchinos, son sacados al exterior y se elimina el convento. Y ese proceso con el ministro Mendizábal en 1840 le lleva a la venta y desamortización del convento capuchino de Casares, quedando solo la propiedad eclesiástica, la iglesia puramente dicho. Dentro de estos últimos personajes, de este representativo de este convento de capuchino de Casares, está Fray Antonio de Casares, Rodrigo Gil Gómez, un casareño, un fraile, que una vez que se exclaustran, se van con los carlistas y llega a ser hasta confesor de Víctor Hugo, de Carlos Hugo. Entonces este fraile intelectualmente es un bendecido, sabe 5 idiomas, está en el exilio en París, en Roma, en Londres, y vuelve a Casares. La última noticia que tenemos es un activista antiliberal. La última noticia que tenemos es que vuelve a Casares y en 1864 escribe un artículo en un periódico reafirmando sus posturas. Consecuentemente, la última información que hemos recibido es que es detenido en Azkoitia, en el País Vasco. Y este es nuestro Fray Antonio de Casares.